Buenas tardes. Estamos en el comienzo del corte número 3, estadística 1. El tema es probabilidad. Está dividida en tres partes. Una parte que es la introducción y genera el nombre de la primera evaluación, que es construir una probabilidad. Es el tema que vamos a tratar hoy en las primeras 11 láminas de la presentación que están viendo en curso. Las otras dos partes se refieren a probabilidad condicional y modelos de probabilidad. Eso se va a ver la próxima semana. En este momento voy a comenzar mi presentación de las primeras 11 láminas. Un momento, por favor. Experimento aleatorio. Considera las siguientes situaciones. Se cuenta el número de naves que arriban a un puerto por día. Se pregunta a un consumidor su marca preferida de leche. Un fiscalizador examina declaraciones de impuestos y cuántas son erróneas. Se observa el cambio mensual de los índices de precios. Número 5, se toman los tiempos entre llegada de clientes a la fila de una caja de ahorro. Un investigador cuenta el número de partículas atómicas captadas por un instrumento. Se extrae 20 peces de un lago y se cuenta cuántos superan los 15 centímetros. Se mide el peso de los contenidos de arroz en bolsa a la salida de una empacadora. Un metrólogo registra la temperatura máxima diaria. Todos estos fenómenos que yo he enunciado anteriormente caen en el campo de la probabilidad. La probabilidad se comienza primero analizando el experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel que por su complejidad no es posible predecir su resultado hasta que no se lleve a cabo. También es aquel que proporciona diferentes resultados, aun cuando se repita siempre de la misma manera. Una variable que es resultado de un experimento y que toma variables numéricas es discreta, si se puede tomar solo una cantidad innumerable de valores. En ese caso, que tomen valores en un intervalo de números reales, por lo tanto los valores no pueden enumerarse, se puede decir que la variable es continua, o sea, cuando tiene decimales. Los fenómenos que expliqué o mencioné anteriormente son experimentos aleatorios y pueden definirse como una variable discreta o una variable continua. La variable discreta en este caso, como van observando, se puede cuantificar. Enfoque frecuentista de la probabilidad. A cada valor de estas variables se le puede asignar probabilidades, que son una cuantificación de la certeza que se tiene de la ocurrencia. Son números que convencionalmente toman valores entre 0 y 1, y además la suma total es 1. Recordemos la tabla de frecuencia relativa, que mostraba la proporción de cada uno de los valores o clases de una variable existente en una muestra. La muestra es la parte observada de una población, que es lo que realmente interesa, aunque por razones de recursos no se observa completo. Evento, subconjunto del espacio muestral de un experimento aleatorio. Asociada a la probabilidad también se podría construir una tabla de frecuencias relativas, si se conoce todos los valores como generalmente no se conocen. Solo se puede construir una tabla de frecuencias relativas asociada a la muestra. En tal caso, en lugar de la tabla de frecuencias relativas, se denomina función de probabilidad. Entonces, para poder crear la función de probabilidad, tenemos que aplicar la regla de Laplace.
que dice que la probabilidad es el número de casos favorables entre la cantidad de casos posibles. Esta es la primera fórmula que tenemos que tomar en cuenta. Observen que es una fracción, varía entre 0 y 1, pero la suma de las probabilidades del experimento aleatorio es igual a 1. En la presentación estoy hablando también de frecuencias relativas, que era lo que hablábamos en el primer corte. Tómense en cuenta que la estadística descriptiva se habla de frecuencia relativa y se analiza el fenómeno del pasado al presente. En cambio, la probabilidad, tenemos el fenómeno en el presente y nos proyectamos hacia el futuro, calculando la función de probabilidad. ¿Ok? Estoy de nuevo, discúlpenme la interrupción. Sea A un evento del cual queremos conocer su probabilidad P sub A. La fórmula dice P sub A igual al número de casos favorables del evento A entre el número de casos posibles. El ejemplo más común es el lanzamiento del dado. Se lanza el dado 6 veces, se observa que representa el número resultante. Se observa la variable que representa el número resultante. Se está balanceando, si está balanceado, P1 igual a P2 igual a P6, un sexto. Otro ejemplo es el cara o sello de una moneda. Y la probabilidad de obtener cara es 50%. Lo total de los casos posibles es de 20, por lo cual 0,5 es el cociente entre el número de caras, las 20 caras, entre 20. O sea, perdón, 10 caras entre 20 si estamos lanzando los 10 veces. O sea, aquí se está aplicando la fórmula. El número de caras entre el total da 0,5. Pero si yo despejo la variable cara, observo que 0,5 por 20 igual a 10. Si la variable es discreta, cada valor que tiene asociado una probabilidad a nivel poblacional es equivalente a una frecuencia relativa. A nivel muestral, estamos trabajando con la muestra, también se puede representar mediante un gráfico de barras, como se muestra en la siguiente figura. Tenemos la variable, el nombre de la variable, y tenemos el cálculo de la probabilidad. Y estas son las barras como se hacía en estadística descriptiva. Solamente que ya no tenemos el nombre de la variable contra la frecuencia relativa, sino en este caso es variable contra probabilidad. Si la variable es continua, en el caso muestral se divide la tabla en intervalos que muestran representarse mediante un histograma. En el caso poblacional, en cambio, se consideran intervalos infinitamente angostos, de modo que el perfil del histograma toma la forma de una curva, como es la siguiente figura, que es la famosa curva normal. O sea, todos los fenómenos estadísticos en la parte descriptiva deberían ser normales, pero en probabilidad existen varios modelos. El más común, el más estándar es la curva normal o modelo normal. El valor esperado es como la media, es la variable promedio de todos los valores ponderados por sus respectivas probabilidades. O sea, sumatoria de x por px, x por px, y eso me da el valor esperado. Observen esta tabla que se está representando aquí. Esta es el valor de la variable, esta es su probabilidad respectiva y esta es la multiplicación de x por px.
La varianza se calcula con esta fórmula. Sigma al cuadrado es igual a bx, sumatoria de x menos media al cuadrado por fx, o también puede ser esta otra, valor absoluto de x cuadrado por f de x menos la media al cuadrado. El video es un ejemplo clásico de cómo construir función de probabilidad. Es importante ver este video para poder resolver la evaluación. Voy a dejar de compartir. Debo recordarles que llegué hasta la lámina 11. La próxima semana continúo en la lámina 12. Probando. Estoy tratando de colocar la evaluación 1 del corte 3. Voy a hacer un tercer intento. De todos modos, para finalizar, debo decirles que nos vemos la próxima semana en la tarde. Disculpen el cambio de horario. Y ya para esa fecha debería haber publicado la tercera evaluación. Voy a hacer de nuevo un intento. Ahí aparece. Supongamos que se quiere saber el número de caras al lanzar 4 veces la moneda al aire. El experimento se repite 10 veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Que ustedes tienen que llenar esta tabla, este formato a mano. Entonces, siguiendo el procedimiento, se calcula el valor esperado, rellenando la segunda tabla. Y la tercera tabla, la número 3, es para calcular la varianza. Y luego se hace el gráfico. Voy a terminar voy a finalizar la grabación. Muchas gracias por su atención.